Te habla tu amigo el pastor Juan Gracia y vamos a orar para que el Espíritu Santo sea hoy hablando una palabra precisa a tu vida. Y gracias por la fidelidad, por conectarte en esta hora, por la audiencia que me escucha, y sé que Dios hablará a tu vida en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder seguir compartiendo tu poderosa palabra. Que esta enseñanza, Señor, bendiga a toda persona que está ahí, Señor, y que sea tu presencia ministrándolo de una manera sobrenatural. Padre, gracias, Señor. Disponemos, Padre, este tiempo en tu presencia y que seas tú hablando a través de mi vida, en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Amén y amén. El tema que traigo hoy se llama el camino de la obediencia es el camino de la bendición. El camino de la obediencia es el camino de la bendición. Quiero que leamos Génesis capítulo 22 del 1 al 18 en la nueva versión internacional, que es una versión muy entendible, y vamos a ver cómo Dios prueba a Abraham, y me llama mucho la atención esta historia. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y juntó con 2 de sus criados y su hijo Isaac. Se encaminó hacia el lugar que Dios les había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mira que ya Isaac empieza a preguntarle y como a ser curioso de que qué está pasando porque no ven al cordero. Y él responde: el cordero, hijo mío, versículo 8, lo proveerá Dios, dijo Abraham. Y siguieron caminando juntos. Mira que ya podemos ver en esa historia de que ya Isaac está sospechando, pero mira lo que dice el versículo 9. Cuando llegaron, dice, al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios. Mira cómo estaba siendo probado y le dijo: ahora sí tienes temor de Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos, y fue entonces y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Diga conmigo: Dios provee. Diga amén en el nombre de Jesús. Dios provee. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho, negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Diga amén. Mira que me llama la atención este pasaje porque es muy poderoso de entender cómo Abraham fue obediente y cómo fue un hombre tan bendecido y tan próspero. Nuestro deber, amada iglesia, es obedecer las de Dios. Y su deber es cumplir su promesa. Nosotros como hijos de Dios obedecemos y Dios cumple las promesas. Abraham no permitió que su amor por su hijo Isaac unigénito afectara su relación con Dios. Es más, el dolor de sacrificar a su único hijo no afectó tampoco esa relación, porque es fácil, ¿no? Poder presentar sacrificios agradables, pero en este caso era doloroso y no era algo que él
se quería hacerlo, pero mira cómo fue obediente, y él entendió que cuando glorifica al Creador más que a lo creado, vive cada día para vencer y empieza a vivir por encima de la destrucción humana. Ahora, en el versículo 2 que acabamos de leer, me llama la atención la parte que dice: a quien amas. A quien amas, no a quien odias. Por eso, amada iglesia, tenemos que saber algo. Es fácil hacer sacrificios cuando de pronto no te llama la atención, pero cuando amas a esa persona, cuando es dolorosa, ahí es la prueba. Abraham no esperó el momento para hacerlo, más bien obedeció, y no esperó un día para cumplirlo, sino que fue y cumplió las instrucciones que Dios le había dado. También me llama la atención ese pasaje, la expresión heme aquí. O sea, da a entender a Abraham que está diciendo: soy totalmente tuyo, tu voluntad es mi mandamiento, me comprometo contigo, lo que me pidas lo haré. Por eso usted tiene que saber que no son los planes tuyos, son los planes de Dios. Y los planes de Dios, los pensamientos de Dios son más altos, son más grandes que mis propios planes. Quiero hacerte una pregunta: si Dios te envía a un lugar desagradable, ¿tú irías? Abraham estaba tan dispuesto a obedecer a Dios, no solamente las agradables, sino también las dolorosas. Porque es fácil ir a un lugar donde, como por ejemplo Europa, Estados Unidos, pero si hay una orden de ir a un lugar que hay violencia y pobreza, ¿tú irías? Porque las personas quieren lugares de recompensa en vez de sacrificio. Las personas muestran menos interés por las cosas del espíritu. Todo queremos es vanidad y lo material. Las personas hubieran dicho como Abraham: heme aquí, pero ¿qué me darás? ¿Cuánto me darás? A veces ponemos condiciones cuando Dios nos da una orden, un mandato, una instrucción, y queremos cuestionar y decir: bueno, Señor, yo lo hago, pero es como un ejemplo cotidiano. Si tu papá y tu mamá te dice: hijo, vaya, un ejemplo, a la tienda y hágame un mandado. Bueno, yo lo compro, pero los vueltos me los quedo. Si yo voy, ¿pero qué me da? Lo que sobra, ¿me puedo comprar algo? O otro ejemplo cotidiano es si el papá le dice a su hijo: hijo, lava el carro, la moto. Listo, papá, yo lo hago, pero si lo lavo, ¿me lo prestas? O sea, siempre el ser humano tiende a poner condiciones, y tenemos que tener cuidado porque siempre queremos poner condiciones al Señor y debemos solamente es cumplirlo. Abraham no cuestionó el presentar a su propio hijo como un cordero, sino más bien él obedeció. Ahora, tú que tienes hijos sabes que es difícil porque es una situación que él está ahí donde está presentando a su propio hijo que lo ama. Entonces, qué bueno que podamos entender que nuestro corazón debe tener un espíritu de obediencia. Debemos estar listos para hacer la voluntad de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios y ser hacedores de las Escrituras. Por eso usted tiene que decir conmigo: yo estoy listo para ir donde quiere que vaya, para decir lo que quiera que diga, para hacer lo que quiera que yo sea. Hay poco tiempo, el mundo está llegando a su fin y por eso no debemos perder más tiempo y tenemos que empezar a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, otra pregunta es: ¿qué sacrificios estás haciendo para mantener tu relación con Jesús? ¿Qué sacrificios tenemos que quitar? ¿Estás invirtiendo mucho tiempo en las redes sociales? ¿Estás invirtiendo mucho tiempo en tu trabajo? ¿Estás invirtiendo mucho tiempo en tus relaciones sentimentales? ¿Y a Dios dónde lo desplazaste? ¿A Dios dónde lo enviaste? ¿Estás perdiendo esa pasión por Dios? ¿Estás dejándote enfriar la rutina, la monotonía? ¿Te estás acostumbrando a la iglesia? ¿Te estás siendo una persona religiosa y no apasionada? ¿Qué sacrificio debemos hacer para no perder esa llama? Y acuérdate que el enemigo quiere apagar esa llama, pero debemos ser como esas llamas, antorchas que debemos alumbrar. Por eso la palabra dice: te he puesto en las naciones para que seas luz, para que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, otra pregunta sería: ¿qué hubiese pasado si Abraham no hubiera obedecido a Dios? Yo pienso que no hubiera llegado a tener esas promesas de cumplimiento, porque él entendió que el precio de la desobediencia, escúchame bien, es mucho más grande que el precio de la obediencia. En otras palabras, es más fácil obedecer que desobedecer. ¿Sabes por qué? Porque la desobediencia
trae consecuencias. El pecado trae destrucción en algún aspecto de nuestra vida, mientras que la obediencia trae recompensa. Por eso el tema es: el camino de la obediencia es el camino de la bendición. Diga amén en el nombre de Jesús. Por eso vemos cómo termina la historia de este pasaje en el versículo 17, cuando dice que te bendeciré en gran manera, dice, y te multiplicaré, dice el Señor, tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de los enemigos. O sea, tus hijos estarán en autoridad, serán hombres y mujeres apartados para el Señor. Puesto que me has obedecido. Subraye eso en su Biblia en el versículo 18. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Mira lo que dice también Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. La fe también es esperar. La fe también es paciencia. Deuteronomio 7:9. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Son palabras de un nivel más alto, donde el Señor está diciendo: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Y tú estás dispuesto a decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Hebreos 6:15. Así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Cuánto dicen amén? Usted va a recibir lo que Dios te ha prometido por causa de tu obediencia. Romanos 4:16. Por eso la promesa que viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Mira que varios versículos del Nuevo Testamento hablan de Abraham y seguimos predicando a Abraham por haber hecho ese sacrificio y esa obediencia al Señor. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Y Génesis 15:6 dice: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Diga amén en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que nos enseñan estos versículos? Que la fe se centra en Jesucristo y su suficiencia. Que la fe es la certeza en las promesas de Dios que quedan por cumplirse. Y que por la fe las promesas de Dios se vuelven realidad. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque al estudiar este personaje de Abraham podemos ver cómo tú lo premiaste, lo recompensaste por su obediencia y cómo toda su descendencia fue bendecida, fue prosperada y, Señor, pudieron tomar la autoridad para gobernar naciones en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque podemos ver que los sacrificios, Señor, que hacemos para ti, Dios recompensa, pero más cuando son cosas que amamos, son cosas que realmente no agradan, pero Dios recompensa. Padre, ayúdanos a que esa fe esté centrada en ti y que por causa de nuestra obediencia podamos recibir esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, Señor. Y declaramos, Señor, que nuestra descendencia son futuros hombres y mujeres de Dios que estarán en autoridad en lugares de privilegio, de honra, Padre, por causa de la obediencia, porque Dios premia la obediencia y es más fácil obedecer que la desobediencia. Así que te damos toda la gloria y la honra a ti en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.